Estás escuchando iRadio UCAM, la radio de la Universidad Católica de Murcia. Hay vuelos que no se hacen con alas, se hacen con una llave, con una mesa compartida, con un acuerdo que se cumple. Hola, qué gusto saludarles. Esto es Mi Primer Vuelo, un podcast donde la autonomía no es discurso, es rutina, es convivencia y es un resultado medible. Este podcast nació después de escuchar a una madre decir algo que nos tocó el alma. Mi hija aprendió a vivir viviendo. El tiempo de convivencia con una mediadora no fue asistencia, fue entrenamiento para una autonomía real. Este podcast es un producto de Biomás, un equipo interdisciplinar. Decidimos unir saberes para algo concreto, medir impacto social con rigor y contarlo con el alma. En el capítulo de hoy, Aprender a vivir viviendo, vamos a entrar en una de las habitaciones más transformadoras, las viviendas. Me acompañan Marina y Raquel. Empezaron como voluntarias, luego convivieron en las viviendas compartidas. Hoy, Marina es la coordinadora del programa de viviendas compartidas y Raquel, mediadora experta, y vienen a compartirnos de estos programas que sostienen la autonomía real. Para iniciar, quiero que me lleven a una escena concreta, a ese día en que tuvieron que usar su mayor fortaleza dentro de una vivienda. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué hicieron? ¿Qué cambió después? Marina. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marina. Bueno, a ver, yo para empezar contaría mi entrada en las viviendas. Realmente yo conocí el proyecto pues gracias también a la universidad y bueno, creo que mi primera entrada cuando llegué fue sorprenderme ante la situación que vi pues de personas con discapacidad conviviendo con estudiantes, pero donde la discapacidad pues desaparecía de la escena, porque realmente al final lo que eran los compañeros conviviendo y aprendiendo juntos. Entonces bueno, creo que eso te invita desde el principio a conocer un poco más este proyecto, ¿no? Porque es algo diferente quizá a lo que te puedes encontrar. ¿Y habías tenido contacto con la discapacidad, con personas con discapacidad, Marina? Sí, a ver, había tenido contacto. Es verdad que como estudiante, pues bueno, creo que fue también mi primera toma real de contacto directa y prolongada, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un aprendizaje, fue mi primer recurso de aprendizaje real dentro de la discapacidad. Y Marina, ese día en que tuvieron que usar esa mayor fortaleza que tú dijiste, no, esto es mi mayor cualidad y tengo que sacarla a relucir, ¿qué estaba pasando? ¿Qué hiciste? Para salir avante así ante una situación compleja que tú dijeras, uy, no, esta situación me sobrepasa y tengo que usar mi mayor fortaleza. A ver, yo ya hablando de cuando era mediadora dentro de una de las viviendas, sí que recuerdo el convivir con mi compañero y justamente en esa época su padre falleció. Y bueno, pues fue un momento duro para él. Al final ahí, como te digo, que al final somos pues compañeros donde la idea es apoyarse mutuamente. Entonces bueno, pues también creo que ahí te tienes que poner tú a prueba para poder apoyarlo, porque no es una situación sencilla. También obviamente tienes a todos los profesionales alrededor que son los que te orientan, los que te ayudan, los que te apoyan, pues para que tú puedas dar un buen apoyo a tu compañero. Pero bueno, creo que fue una de las situaciones que recuerdo que pueden ser más difíciles en esa situación, porque al final una persona se desestabiliza y puede pues eso, necesitar más apoyo dentro de la normalidad que pueda llevar una vivienda. Ya no es un apoyo en el día a día en cuanto a tareas, en cuanto a responsabilidades, sino un apoyo real, emocional, como compañero y como amigo. Gracias, Marina. De acuerdo a lo mismo, Raquel, así ese momento que tú dijiste, voy a sacar mi mayor fortaleza. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Bueno, a ver, como hecho así concreto, quizá ahora después de tantos años no tengo uno específico, sí que tengo así como este recuerdo de pues mi primer mes entrando como mediadora en el cambio de la rutina. Tú estás acostumbrada a ser tú, ir a tu bola, entrar, salir cuando tú quieres, que nadie dependa de ti, que tú no dependas de nadie. Y me acuerdo pues esa primera semana cuando yo ponía la alarma a las 6:30 de la mañana para levantarme con mis compañeras, y claro, al principio el pensar, yo voy a poder con esto, voy a poder estar haciendo esta dinámica todos los días, porque claro, yo me encontraba en la vivienda y yo me levantaba con ella
pero en el fondo no sabía muy bien qué hacer. Era como, estoy aquí, estoy con ella, pero era solo observación. Era, bueno, a ver qué hacen, a ver en qué tengo que apoyar, en qué no. Y claro, era un poco desconcertante al principio, pero luego sí que es verdad que hay un cambio, un clic en tu cabeza que integra eso como parte de tu rutina, de tu día a día, y pasa a convertirlo en una parte de, no, pues, de ti. Yo no soy yo soy yo, pero soy en mi caso con Maricruz y Susana. Éramos 3. Sí, Raquel, ese miedo, yo creo que lo tuvimos todos al comenzar, ese miedo de empezar a convivir y convivir, que obviamente al principio esa palabra es muy fuerte, ¿no? Voy a vivir con alguien con discapacidad, con una persona con discapacidad, y uno está lleno de dudas y de sustos, tienes toda la razón. Ahora vámonos al otro lado. Vamos a ese momento donde se descolocaron, donde este usuario o estos usuarios, ustedes querían salir corriendo porque se descolocaron muchísimo, esa situación que puso a prueba su criterio, y qué hicieron para controlarlo, para no contestar desde el ego, sino desde su profesión, desde lo que estaban pues estudiando en ese momento, o desde cualquier otro ámbito que no fuese ese ego. Marina. Bueno, a ver, yo creo que de esas situaciones, cuando estás en esa convivencia, se dan, inevitablemente tienes días también buenos y días malos, donde no solo afecta tu papel como mediadora, como apoyo dentro de la vivienda, sino como persona que también está viviendo fuera de ahí, pues circunstancias de tu vida, ¿no? Y puede ser pues que en un momento dado tú también lleves peso a nivel académico, a nivel familiar, y que luego en la vivienda al final pues tú tengas que afrontar también las situaciones. Hay veces que se hace más cuesta arriba y a veces que se hace menos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí el kit también es el apoyo, el apoyarte mucho en los compañeros. Al final creo que en las viviendas no es solamente tú con tus compañeros, tú con tu vivienda, sino el apoyo que se ejerce en la dinámica del CEPAP, en la dinámica de la vivienda, donde tienes tus apoyos con otros mediadores, donde tienes el apoyo con el profesional. Entonces yo creo que ahí es donde tú dices, bueno, yo hoy no estoy preparada para afrontar esta situación, voy a apoyarme en este compañero, voy a apoyarme en el profesional para afrontarlo, y realmente pues que de ahí se salga un aprendizaje, no se saque una situación de conflicto, una situación que no beneficie a nadie. Y siempre hemos rescatado desde el comienzo, creo que desde la primera semana que ingresamos a fundar una de las viviendas compartidas, y es el apoyo increíble de las mediadoras expertas. O sea, nunca se siente uno solo, al contrario, siempre están ahí para no solamente apoyar, sino para cualquier cosa que se necesite, en el piso, en la universidad, en la vida, inclusive en la vida personal. Eso es algo muy interesante. Raquel, cuéntanos, ¿qué fue lo que te descolocó a ti y qué hiciste en ese momento? Bueno, algo que sí que me descolocó en un momento dado, pues la intensidad, ¿no? de algunos días que vienen, y claro, tú eres apoyo, pero como ha dicho Marina, hay días que tú también necesitas ser apoyado. Sí. Entonces tienes que, pues bueno, perder ahí un poco esa parte de individualidad de yo estoy en el centro del mundo, para darte cuenta de que, bueno, tú eres parte ahí del mundo, que tus compañeros pues necesitan apoyo, y aunque tú estés sobrepasado, pues también necesitas tener un apoyo para poder dar ese apoyo. Y la solución fue, como ha dicho Marina, los compañeros. O sea, mis amigas mediadoras que estaban en ese momento, que para lo que necesitara estaban ahí, el mediador experto que me llevaba, todo ese apoyo fue lo que a mí me ayudó a seguir y no romperme, ¿no? En esos momentos donde, pues bueno, hay más peso sobre tu hombro, por así decirlo. Y también retomando lo que dices, Raquel, se vuelve una segunda familia. Las mediadoras, las compañeras, no solamente las mediadoras expertas, sino también el vecino y la vecina, mejor dicho. Sí. Se vuelven ese apoyo también indispensable, que es todos los días el estar pendiente el uno del otro, y es una experiencia también muy bonita, es una experiencia muy interesante. Ahora las voy a invitar a hacer una regresión, a que viajen conmigo a ese primer día, antes de entrar a la vivienda, antes de ese primer contacto. Porfa, tómense el tiempo de describirnos 3 momentos. ¿Qué sintieron cuando salieron de sus casas? ¿Qué pasaba por sus mentes? Y ya después de una semana, ¿cuál fue así el principal cambio? Raquel.
A ver, en mi caso, yo me acerqué a Fundaun de forma muy progresiva. La primera vez que yo lo conocí, pues fue a través de una jornada de voluntariado en la universidad. Y bueno, a mí me encantó. O sea, conocer el proyecto me pareció algo fascinante. Y empecé a ir de voluntaria, primero pues visitas, yendo cuando me invitaban a, pues no sé, algunos eventos, algunas actividades. Luego seguí como apoyo, iba un día a la semana, pues de apoyo por las noches, a la hora de la cena y después. Y cuando tomé la decisión de ser mediadora, pues ya llevaba, por así decirlo, mucho bagaje, conocía a todos los compañeros, también conocía a los futuros mediadores. Entonces, pues parte de a lo mejor de ese miedo que puede tener una persona a la hora de entrar, yo ya lo había perdido porque ya estaba inmersa ahí. Claro, Raquel, eso es una ventaja impresionante, porque, claro, de mis compañeras muchas llegaban de otros países y empezaban con la convivencia, entonces sí, la diferencia es importante. Marina. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, Oscar. Creo que en el caso de Raquel y el mío, como fue una cosa realmente progresiva, dentro de que al final cuando llegue ese día que tienes que dejar tu casa y empezar a vivir en la vivienda y llegas a la vivienda y dices, bueno, pues a partir de hoy empieza a ser mi hogar, te sientes rara, te sientes con miedo, ¿no? En cierta parte, pero es verdad que ya llevas un poco como esa tranquilidad de todos esos meses previos que tú ya has ido formándote, que tú ya has ido conociendo, que sabes con quién vas a estar, que sabes cómo funciona todo el proyecto. Es verdad que a día de hoy, por ejemplo, gran cantidad de nuestros voluntarios vienen de países extranjeros. Entonces, pues obviamente esa experiencia previa es muy difícil, aunque tengamos contacto previo con esa persona, donde se le explique, donde se hace un acercamiento, pero al final todo es online y obviamente no se ve ni se palpa el día a día, ni puedes llevarte ese aprendizaje previo igual. Entonces, pues sí que yo creo que ese miedo se instaura mucho más, ¿no? De dónde voy a llegar y qué voy a hacer y cómo va a ser todo. Entonces, bueno, creo que esa parte sí que ha cambiado un poco respecto a cuando nosotras empezamos. De acuerdo. Y bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero están en esa parte de la convivencia donde tienen ese momento dorado. Tal vez como nos decía Raquel, con el paso del tiempo, o sea, con el pasar de los días, se adquieren habilidades, ¿no? Se adquieren competencias. ¿Y cuál fue ese momento dorado que llegó y que ustedes supieron manejar y dijeron, oiga, es que sí se puede, o sea, ya lo logramos? ¿Cuál fue ese momento, Raquel? Sí se puede, lo logramos. Yo creo que era parte del día en día, del día a día que vivíamos. Yo no recuerdo realmente un momento clave o un momento específico. Si echo la vista atrás, sí que recuerdo, muchos momentos, pero recuerdo sobre todo alegría, recuerdo felicidad, recuerdo que fue un año de mucho compañerismo, de muchas actividades, de aprender no solo en la vivienda con ella, porque para mí eso ahora mismo es como un poco lo de menos, lo que menos yo recuerdo en mi día a día. Yo lo que recuerdo son los momentos en que pues nos íbamos y nos subíamos al Monte Azul, hacíamos nuestras comidas conjuntas, salíamos por Murcia, nos recorríamos la ciudad en bici. Eso es para mí pues lo que a mí me llenaba y me ha ido llenando, y lo que me ha aportado pues esa gratificación, el hacer ese conjunto, esa inclusión real, más allá de estar en el día a día en la vivienda o que pase una cosa y las soluciones. Al final eso pues bueno, se va quedando ahí, pero no es lo que yo recuerdo a día de hoy. Sí, totalmente de acuerdo. Obviamente hay dos escenarios, ¿no? El escenario que está quien está conviviendo hoy en día y ya unos años después. Obviamente totalmente de acuerdo contigo. O sea, esa camaradería, o sea, mejor dicho, ya volverse uno un familiar más, el preocuparse por dónde está, cómo está, si llegó, si no llegó, o sea, sí es muy interesante también. Y Marina. Bueno, a ver, yo creo que también algo que recuerdo, que creo que siempre se queda, es cuando, en mi caso, cuando mis compañeros conseguían lograr algún objetivo de los que se habían propuesto para ese año. Pues bueno, yo en la vivienda en la que estaba, es verdad que los dos compañeros ya eran dos personas que ya tenían cierta edad, entonces pues ya los aprendizajes quizá ya no eran tan instantáneos. Realmente los avances eran mucho más a veces de mantener una habilidad
era un objetivo cumplido. Entonces, cuando llegábamos a ese punto y conseguíamos eso, pues al final era algo muy positivo que yo me acuerdo que no sé, que me sentía muy satisfecha del trabajo que estábamos realizando con todo el equipo, ya te digo, con los profesionales y con mis compañeros, que al final son ellos los que iban consiguiendo con ese pequeño apoyo que yo les podía ir dando. Entonces, pues bueno, es algo que también recuerdo como algo positivo. Genial, bueno, llegó un momento de cambio, un poco de energía. Que viene una pregunta que es la pregunta Paco, le bautizamos nosotros, y es pa' consejos. Entonces, Marina, Raquel, de las familias que nos están escuchando y que no tienen acceso a estos recursos y precisamente a tener esta experiencia de las viviendas compartidas, ¿qué acciones concretas podrían empezar a aplicar esta misma semana para fomentar autonomía real? Enumeremos 3. Raquel, si quieres empezar. Pues a ver, por empezar a dar como esos tips o consejos a estas familias, lo primero, escuchar a su hijo, qué quiere su hijo, porque a veces yo entiendo que cuando eres una familia que has luchado mucho junto a tu hijo y que lo tienes todo como pues muy organizado, muy controlado, llega un punto en el que tu hijo es una persona adulta, pero tú todavía no sueltas pues ese cordón, por así decirlo. Y sí que es importante empezar a soltarlo, empezar a darle a él pues esa voz, esa autonomía a la hora de decir qué quiero yo. Sí, de acuerdo. Imagínate que cuando empecé yo primero cuando me dicen, no, vas a convivir con una persona con discapacidad, yo me imaginaba cuidándolo. Me imaginaba haciendo por él las actividades básicas de la vida diaria, y fue sorprenderme darme cuenta de saben mucho más que las personas que estamos ahí frente al cuidado de la vida diaria, frente a, actividades como lavar, planchar, cocinar, estar pendiente de la organización del hogar, las compras. Sí, hay un orden importantísimo, y creo que sí, que eso sería importantísimo que lo retomaran las familias, o sea, darse cuenta que no son niños, sino que ya son adultos. Y Marina. Sí, pues yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Raquel. Creo que el empezar a escuchar y el empezar a tomar en serio las decisiones que puedan expresar los hijos respecto a lo que quieren en su vida, y luego el convertirse, o sea, al final pasas de ser el cuidador todo el rato de la persona a ser el apoyo en aquellas decisiones de su vida, que creo que ese paso es importante. Es decir, las familias de personas con discapacidad siempre han sido el cuidador principal para todos los aspectos de la vida de la persona, y cuando empiezan en procesos de vida independiente tienes que pasar a ser un apoyo, tienes que pasar a segundo plano, ir acompañando en todos esos procesos, pero respetando las equivocaciones, respetando los procesos, las decisiones que muchas veces a lo mejor no van a ir acorde a lo que tú tenías pensado respecto a la vida de tu hijo. Entonces creo que ese es un paso importante. Y luego, como una cosa muy básica, pues obviamente el empezar a dejar hacer, como tú dices, es decir, ya desde casa. Sí. Es decir, pues a lo mejor puede empezar a hacer cosas de la casa normal, pues cocinar, empezar a responsabilizarse de sus cosas, a tener un horario donde tenga que, pues eso, tener responsabilidades en su día a día, y creo que eso de manera progresiva, pues enfoca a la persona a que pueda llegar a conseguir metas, pues mucho más, pues de trabajo, de formación. Es decir, que creo que eso es principal. A ganar esa autonomía real. Marina, completa la frase. ¿Las viviendas compartidas son? Las viviendas compartidas son un escenario de aprendizaje donde personas con discapacidad y personas sin discapacidad logran objetivos conjuntos. Y Raquel, también, complétanos la frase. ¿Las viviendas entre amigos son? Las viviendas entre amigos son la verdadera inclusión a día de hoy, para mí. Son espacios donde ellos ponen a prueba quiénes son, su autonomía, su verdadera autonomía, donde se hacen realidad sus decisiones. Esa toma de decisión que nosotros tanto promovemos, pues se refleja ahí.
Y para que nos están escuchando, pues importante tener en cuenta que son dos escenarios, ¿no? Un escenario intramural, que es dentro de las instalaciones de Fundaun, y el otro escenario, que es el que nos habla Raquel de la inclusión real, es ya están ellos en la ciudad, están viviendo en una vivienda fuera de esos 3 muros, por decirlo así, que tiene Fundaun como viviendas compartidas, y ya hacen parte de una ciudadanía, que creo que es la meta de este proyecto. Y vamos con cifras, en las viviendas compartidas, cuántos pisos hay, cuántos usuarios han pasado, cuántos mediadores sostiene el programa en este momento. Bueno, pues, a ver, en cuanto a viviendas, ahora mismo lo que es en el centro de las viviendas compartidas son 12 viviendas. Se han beneficiado ya, pues al cabo de los años, yo te diría que más de 150 usuarios en todos los años que llevan el proyecto. Han pasado más de 200 y pico voluntarios por nuestras instalaciones y bueno, actualmente contamos también con 12 mediadores y bueno, y voluntarios externos que no solamente son los voluntarios que conviven en las viviendas, sino voluntarios externos que también tenemos, pues no sé decir cuántos, pero tenemos bastantes que van de manera puntual también a hacer apoyos. Y Raquel, en ese punto, antes de entrar a las viviendas compartidas y el después, que ya es la vivienda entre amigos, ¿cómo son esos números? ¿Cuántas personas están viviendo ya fuera en las viviendas entre amigos? ¿Cuántos pisos también pues están ya disponibles? ¿Esos pisos son digamos, mediados por Fundaun o por la familia? O sea, ¿cómo es el funcionamiento de las viviendas entre amigos? Pues actualmente hay 20 personas viviendo en estas viviendas entre amigos, 10 viviendas, porque comparten piso. Y nosotros ahí entramos como parte de asesoramiento y seguimiento. Pero estas viviendas no son viviendas de Fundaun, por así decirlo, son viviendas que ellos compran, alquilan por cuenta propia, con el apoyo de sus familias, por supuesto. Y que nosotros pues llevamos ese seguimiento, ese apoyo, esa supervisión para que todo funcione bien. Es la autonomía real, es ya como tú dices, la inclusión en el momento de verdad. Y de estos 10 entiendo que están ustedes haciendo seguimiento, pero además hay más personas viviendo ya, digamos, de manera independiente y que hayan pasado por Fundaun, es decir, que no estén en viviendas entre amigos, pero que igual están viviendo fuera. Sí. Hay personas que han pasado por las viviendas compartidas, luego han pasado por las viviendas entre amigos y llega un punto que su independencia es tal que salen fuera del sistema y entran a vivir pues de forma completamente autónoma. Espectacular. Y entonces vamos a ese escenario del antes de entrar a las viviendas compartidas y a las viviendas entre amigos. Es el proyecto Amigo. Cuéntanos de él, Raquel. El proyecto Amigo es el proceso previo a la entrada a vivienda compartida. El proyecto Amigo va dirigido a todas esas personas que quieren empezar su camino de vida independiente, ya han adquirido pues ciertas competencias en el resto de áreas y pues a nivel psicológico pues se contempla que están preparados para empezar a llevar la vida independiente. Y vienen a conocer y es un proceso preparatorio. Empieza pues viniendo quizá un día a comer, un día a conocer, pasan por las viviendas, conocen a los voluntarios y empiezan a aprender en qué consiste el proyecto. También se va trabajando objetivos de cara a la autonomía y al progreso hasta que finalmente están preparados para entrar en la vivienda. Se están preparando para su primer vuelo, sí, para abrir esas alas. Y bueno, en caso tal de que, poniendo un ejemplo, entra este mediador y estos 2 usuarios el 1 de septiembre y ustedes vuelven al 31 de mayo, ¿qué cambios o qué objetivos se deberían observar como cumplidos? Marina. Pues a ver, yo creo que el principal es que la convivencia pues sea una convivencia sana, que realmente se haya creado ese vínculo y esa comunicación sana entre ellos. Y luego pues objetivos, yo creo que a ver también en función de cada vivienda, pero creo que a nivel general pues que una organización se lleve de manera adecuada, que realmente se sientan partícipes del piso, es decir, que
el piso lo entiendan como algo suyo, como algo, como si fuera su casa real, porque creo que no es lo mismo el vivir en un piso que hacer hogar, ¿no? Dentro de una vivienda. Entonces, cuando ya llevas ese periodo de tiempo, creo que eso sí que es principal para que luego se dé el aprendizaje. Es decir, si la persona con discapacidad no se siente parte del proceso, si no se siente que se le ha tenido en cuenta en todo ese proceso y en que él vaya adquiriendo esos objetivos, sino que son cosas diferentes o aspectos diferentes dentro de la convivencia, pues creo que obviamente la persona no va a tener ese avance como el que se da real dentro de las viviendas, porque sí que se da esa sinergia dentro de la convivencia. Y Raquel, cuéntanos, ¿qué objetivos crees tú que se ven al final, al 31 de mayo, cuando se termina ese primer curso? Pues yo creo que esto depende de cada persona. Es decir, al final nosotros damos un aprendizaje muy personalizado en el que cada uno se va a marcar unos objetivos. Entonces lo que vamos a ver sí que es cierto que, como dice Marina, pues se tienen que dar unos pilares, un pilar de crear un vínculo, de crearse parte de la vivienda, de estar a gusto, y luego ya a partir de ahí pues vamos viendo. Pero al principio, si me dice ¿cómo entramos? Pues entramos a construir la convivencia. Entonces el objetivo primero es construir esa convivencia. Y cuando estamos a 31 de mayo, quizás yo diría que el objetivo es que esa convivencia ya vaya rodada. Que ya no necesiten que el profesional, por ejemplo, el mediador experto, esté todas las semanas repasando chicos que toca, ¿no? Vamos a repasar cuadrante de tareas, vamos a repasar menú, sino que ellos ya vayan solos en ese aspecto. Raquel, respecto a lo que nos dices, precisamente cada individuo es un mundo, ¿cierto? Y lo ideal de estos objetivos es que sean individualizados. Respecto a esos objetivos individualizados, y pues que estamos hablando de trabajar también con discapacidad, independientemente de que ellos también tengan una autonomía y que tengan habilidades, ¿cuál fue ese momento así que ustedes dicen, uy, vean, nos tocó tirar de esta estrategia, nos tocó, mejor dicho, recrear muchos escenarios diferentes para poder lograr ese objetivo? Porque muchas veces no es fácil, no es sencillo. No sé, qué sé yo, por ejemplo, actividades extras de las viviendas compartidas, o actividades fuera, o la motivación que van a tener los usuarios, inclusive también los mediadores, porque creo que de pronto hay más de un mediador que dice, uy, no, definitivamente esto no es para mí. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para lograr captarlos y lograr el objetivo? A ver, creo que al final, como hemos dicho, todo es un proceso. Creo que hay dos partes. Una que va dentro de la persona, es decir, del voluntario que entra y con qué expectativa entra. Porque este voluntariado al final implica un tiempo bastante amplio, implica una responsabilidad importante. Entonces, según cada persona se implique, pues creo que puede recibir una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, sí que creo que al final creo que la estrategia básica es desde el principio el hacer consciente al voluntario de sus responsabilidades dentro de la vivienda, y de una manera progresiva prepararlos para lo que va a ser esa convivencia, ¿vale? Para eso llevamos varias estrategias, es decir, como dice Raquel al principio, lo que primero formamos es esa convivencia, el construir esa convivencia. Entonces, cada mediadora experta con su vivienda, y según los usuarios y según el mediador que esté en esa vivienda, pues se van desarrollando distintas estrategias de actividades que puedan fomentar pues que entre ellos se conozcan. Luego, una de las cosas que también intentamos es que al final se cree vínculo también entre los propios mediadores. Entonces, actividades que realizamos pues para que entre ellos interactúen. Intentamos también tener o hacer sentir a los voluntarios que tienen ese contacto directo con el equipo técnico, porque al final el trabajo tiene que ser en equipo. Entonces, pues yo como coordinadora intento reunirme con los mediadores también de manera sistemática, pues para que podamos hablar si hay alguna dificultad. Para eso tenemos pues nuestras reuniones de mediadores. Cada mediadora experta tiene sus sesiones individuales con cada mediador, pues para darle toda la parte formativa, pero también de escucha y de apoyo continuo, ¿no? Y que al final creo que
ese es el kit de todo eso, que la persona se sienta todo el rato arropada y todo el rato acompañada en el proceso. Porque si no, cuando van a venir esas dificultades que al final aparecen, si la persona no se siente acompañada, no se siente escuchada y no se siente atendida y entendida, pues lo más seguro es que al final abandone el proceso. Pues para quienes nos están escuchando y quieren ser voluntarios, quiero decirles que el acompañamiento es espectacular, o sea, no es ese respirarle a uno en el cuello y estar encima de uno de manera molesta, no, es todo lo contrario. Siempre ha sido desde lo que tú estabas diciendo, Marina, desde ese acompañamiento real para que uno se sienta arropado. Creo que ese es el mejor concepto que rescata lo que estabas diciendo. Y Raquel, por tu parte. Por mi parte, la principal técnica, como ha dicho Marina, es crear ese ambiente de confianza, dar ese apoyo, estar ahí escuchando las necesidades de todos los que conviven en cada vivienda, intentando brindarles tu apoyo en la medida que sea posible. Estrategia hay muchas. Para mí la mejor siempre es ver qué quiere esa persona y ayudarle o generarle las herramientas que necesite para que consiga lo que él quiere, sin imposiciones. Sin imponer, exacto, es que esa también es la clave. No se siente uno con algo impuesto, sino siente uno la autonomía real, como lo hemos hablado. Sí, además yo añadiría que creo que ahí está un poco la diferencia, pues que al final para nosotros es muy importante el que se sientan realmente como voluntarios. Es decir, al final adquieren un papel muy, muy importante en el proceso formativo de la persona con discapacidad porque es su compañero y es su apoyo diario, pero son voluntarios. Es decir, esa persona tiene que realizar su vida, tiene que llevar a cabo todos sus proyectos de vida y que la vivienda compartida sea un complemento más de aprendizaje para ellos. No puede ser que la vivienda compartida se convierta solamente en su mundo, sino que sea un aporte más para su mundo de aprendizaje y de experiencia. Entonces creo que eso es algo que también cuidamos mucho, pues dando los espacios que nos piden los voluntarios, el si hoy quiero irme a hacer un viaje, el si mañana necesito tiempo para estudiar, el si tengo que estar en la universidad hasta no sé qué hora para poder sacar mi carrera, el necesito tiempo para mi familia. Es decir, que pueda ser un complemento, sí que con una organización, sí que dentro de un sistema que al final es necesario para que se dé el aprendizaje, pero sí que con ese equilibrio para que la persona voluntaria pueda realmente poder vivirlo de una manera satisfactoria, que no sea un agobio ni que sea pues es una imposición, no una vida impuesta. Sí, y también para aquellas personas que están a punto ya de tomar esa decisión de hacer su primer vuelo, ¿qué les decimos para que vengan a hacer su primer vuelo con Fundaun en Murcia? Bueno, que no tengan miedo, que si realmente esto es algo que les llama la atención y que les gustaría vivir, que se animen a venir, a consultar, a hablar pues con los actuales mediadores y voluntarios que tenemos a día de hoy, que también pues son los que les pueden dar una opinión y una experiencia real de lo que supone para ellos a día de hoy estar en las viviendas compartidas. Y bueno, y que es una experiencia muy bonita, que realmente merece la pena vivir. Sí, totalmente. O sea, yo les diría que se acercaran, que preguntaran todas las dudas. Es un proyecto que crea muchísimas dudas porque implica una convivencia, porque implica a veces trasladarse, salir de tu zona de confort. Entonces, pues yo creo que lo principal es que todas las dudas, por muy pequeñas que parezcan, pues o por muy insignificantes que parezcan, que las preguntes, que te acerques y que puedas realmente llevarte una idea real de lo que es y entonces tomar una decisión. De acuerdo, es aprender a vivir viviendo, precisamente, a soltarse, a perder el miedo y a tomar la decisión, a venir a Fundaun y sobre todo a preguntar. Yo creo que son muchas las dudas que pueden surgir y el equipo de mediadoras, Marina como coordinadora, todas están abiertas a contestar esas preguntas, cual fuese, soy testigo de ello. Y pues bueno, si este episodio te movió algo, compártanlo. Estas historias hacen visible lo invisible, autonomía, convivencia, comunidad. Y bueno, palabras de despedida, Marina, Raquel, ¿qué nos quieren decir? Bueno, yo en primer lugar agradeceros por toda esta propuesta que habéis hecho con nosotros y apostando creo que muchísimo.
Así que muchísimas gracias también a la UCAM por darnos este espacio y nada, pues creo que animar a la gente para que siga escuchando este podcast y siga informándose y que cualquier duda pues siga preguntando. Por mi parte también agradeceros. Me gustaría también pues agradecer de forma especial a todos los mediadores que estáis este año y que estáis haciendo posible el que sea un año muy bueno, muy dinámico, de mucho aprendizaje y de mucha conexión. Gracias Marina, gracias Raquel. Y a nuestros oyentes, gracias por hacer tangible hacer tangible eso que nos escribió Claudia Patricia en un comentario en el episodio anterior y nos dijo que hay más felicidad en dar que en recibir. Y pues recuerden, la autonomía no se aplaude, se sostiene, y las historias que se cuentan bien también construyen comunidad. En agradecimiento total con la UCAM, con iRadio. Este es un producto de Biomás y esperamos tenerlos en los próximos capítulos. Vienen muchos más capítulos con muchas más historias. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en YouTube, y próximamente en iRadio, en la parrilla de radial de la UCAM. Muchas gracias. Bonito, todo me parece bonito. Gracias por escuchar los podcasts de iRadio UCAM.